vamos a hablar hoy de una raza sintética que muchos le llaman híbridos, entre dos razas distintas, dos o tres razas distintas. Definición básica. Un saludo, Arthur, gracias por estar aquí desde Madrid, nos escuchan desde Madrid, gracias, hermano. La raza sintética, señores, es el resultado del cruce de dos o más razas. En ganadería específicamente, ganadería vacuna, Bos indicus con el Bos taurus, en proporciones específicas. Una vez alcanzada esa proporción deseada, esos animales se cruzan entre sí con el fin de crear homogeneidad en el rebaño. Para crear una raza sintética son años de mejoramiento, son años de ensayo y error y de presión de selección. Hoy por hoy tenemos la gran ventaja de la transferencia de embriones y eso acorta bárbaro los tiempos. Sin embargo, no es algo barato, mejor dicho, es algo muy barato en comparación con la cantidad de años que tuviéramos que invertir si no contáramos con la transferencia de embriones. No voy a hablar hoy específicamente de la transferencia de embriones, pero sí de las razas sintéticas y de cómo es su composición genética. Un ejemplo de una raza sintética es el Brangus, el Braford, el Santa Gertrudis. ¿Qué razas componen a esa genética y cuándo yo, productor, tengo que decantarme por una de estas razas para que la inversión valga el tiempo, me genere una rentabilidad que vaya acorde con las condiciones de mi unidad productiva? Pilares fundamentales para el éxito de una raza sintética son dos. El primero es el vigor híbrido, que otros conocen como la heterosis. ¿Ok? El vigor híbrido es lo que manifiesta la heterosis. La heterosis es como el tecnicismo, por así decirlo. Y el vigor híbrido es cuando se materializa esa heterosis en el nuevo ejemplar. Y no es más que la superioridad de los hijos al promedio de sus padres en algún aspecto, sea productivo o reproductivo. ¿Me explico? Me dice Jorge de la Cruz Caldera, una consulta. El Braford es buen animal para un cruce. Ya vamos a hablar del Braford. Si no se van de aquí, ya les voy a decir, y de ahí, a partir de esa información, ustedes van a decidir si hacer o no ese cruce o si adquirir o no esa raza sintética. Tabito, Girolando es una raza sintética. Sí, señor. De hecho, es la más famosa hoy por hoy, es la que más renombre tiene y la que más alcance ha tenido en el trópico. Ya también les voy a hablar un poco de la raza Girolando, aunque ya antes lo he hecho específicamente sobre esa raza. Entonces les decía que para que una raza sintética tenga éxito, se sostiene sobre dos pilares. Uno es el vigor híbrido. ¿Okay? Para que exista vigor híbrido tiene que haber un cruce entre dos razas 100% puras. ¿Okay? Y luego nosotros pudiéramos alargar esa heterosis, que es lo que consigue la raza sintética. Se aprovecha la heterosis por muchas generaciones hasta que logra establecer un patrón racial. Quiere decir que tú puedes tener un animalito mestizo, ¿ok? Y lo cruzas con un animal 100% puro. Ahí hay, aunque sea un 50% de vigor híbrido, porque hay un 50% de una genética 100% pura que está potenciando a esa nueva cría. El otro pilar fundamental es la complementariedad. No tiene sentido que crucemos a dos razas. Pero ya les decía algo, nosotros podemos crear un OF1, ejemplo de un Brahman con un Nelore. Cruzamos estos dos, ¿ok? Pero ya el Brahman de por sí es descendiente del Nelore. Tienen características muy comunes. Fenotípicamente son muy similares. Sus parámetros sí son variables, ¿ok? Pero entonces, más o menos, ¿qué sentido tendría cruzar dos razas que son afines y que pertenecen a la misma línea Bos indicus? Entonces, una de las claves
de las razas sintéticas es la complementariedad. Así como necesitamos heterosis y vigor híbrido al cruzar dos razas puras, necesitamos que esas dos razas puras provengan, en casi la mayoría de sus casos, de dos líneas distintas, es decir, del Bos indicus y también del Bos taurus. Ahí hay complementariedad. Eso te permite armar un animal a la medida del entorno. Claro ejemplo de eso, el girolando por el cual me acaban de preguntar hace unos minutos. El Bos indicus, digamos, sería el componente cebuino que me le da unas glándulas sudorípidas, piel suelta, mayor resistencia al clima, al calor, a los parásitos. Y tenemos el Bos taurus, que sería el componente europeo. ¿Qué me aporta esto? Precocidad, mayor producción de leche, marmoleo en la carne. Entonces, cuando el productor combina las dos cualidades más potentes de una raza, de dos razas distintas, entonces obtenemos un híbrido, valga la palabra en este caso, o un animal con un excelente vigor híbrido, una excelente heterosis y una complementariedad. Ahí es donde vale hacer una raza sintética que se adapte al entorno. Gracias. Los que tengan algunas preguntas hasta aquí, con todo gusto las puedo ir respondiendo. Finca el foco. ¿Con qué sería bueno cruzar vacas girolanda? ¡Ay, mi hermano querido! Finca el foco. Aguántate unos minuticos, no te vayas, porque esa pregunta que tú acabas de hacer es un punto de inflexión en este tema de las razas sintéticas. Ok, compré o logré obtener girolando. ¿Con qué las voy a cruzar para que ellas mantengan esa alta productividad y no se degenere la siguiente generación? Valga la redundancia. No se vaya, porque vamos a terminar de definir lo que es razas sintéticas, ventajas, desventajas, nombrar algunas, y ahí es donde vamos a caer en el tema de con quién ahora los voy a cruzar. Ventajas de las razas sintéticas. Número 1, adaptabilidad. Si yo voy a combinar dos razas que provengan de dos líneas distintas, como ya lo nombré, Bos indicus y Bos taurus, el objetivo es que tengan mayor adaptabilidad y rendimiento en mi unidad productiva, porque de otro modo no tendría sentido. ¿Para qué voy yo entonces a hacer una inversión, no solamente de dinero, sino de tiempo, de años de trabajo, si no es para que haya más adaptabilidad y eso se traduzca en más productividad, que a su vez es más rentabilidad? Ese es el objetivo clarito de la raza sintética y debería ser una de las ventajas que tengamos de estas razas. Cuando tenemos adaptabilidad, que no haya pérdida de la calidad. Un ejemplo, por aquí anoté algo parecido para ver si me hago entender. El Brangus, por ejemplo, ya lo tengo, te permite producir carne de alta calidad en zonas donde el Angus puros pela gajo. Sabemos que el Angus es una de las carnes más exquisitas en Europa, pero solo raza pura aquí en el trópico no nos serviría de nada. Pero resulta que con este cruce con el Brahman hemos obtenido unos animales altamente productivos, excepcionales, que te brindan la calidad de la carne europea adaptada al trópico, además con resistencia y, valga la palabra otra vez, adaptabilidad. Facilidad del manejo. El productor puede crear sus propios reemplazos, y aquí tiene que ver mucho la pregunta del amigo de Finca el Foco. Luego que tengo mis animalitos puros, mis animalitos sintéticos, ¿con quién los voy a cruzar si usted hace bien las cosas? Otra de las ventajas de la raza sintética es que te permite mantener homogeneidad en tus rebaños, producir tus propios autorreemplazos, me refiero a las novillas de reemplazos, producirlas, hacer una presión de selección, cruzando a mi raza sintética con ella misma. Es decir, aquí creo que respondo un poco tu pregunta, amigo mío, parte de esa pregunta. Yo agarro una vaca girolando o gusolando
y la voy a cruzar con otro toro que no tenga consanguinidad, que también tenga la composición genética de esa vaquita. ¿Para qué? Para mantener la homogeneidad. Y es ahí donde empiezan a llamar a esas razas sintéticas 100% puras. Hay una raza que es sintética y que todo aquel, la gran mayoría, no voy a decir que no, porque hay mucha gente muy preparada y que sabe del tema, que todos la damos por, y me incluyo hasta hace poco, como una raza pura, y resulta que es una raza sintética. Muy, muy famosa, además. ¿Cuáles serían entonces las desventajas o los desafíos que tenemos con una raza sintética? Voy a bajar los comentarios para ir respondiendo algunas preguntas. Le dice el Joker, lo llaman el plus. Me imagino que están hablando del Girolando, que es el boom, el que tiene más marketing en este momento. Se cruza con raza de donde proviene, o sea, si es Girolando, cruzar con Holstein o con Gir. Sí y no. Y ya les voy a decir por qué. Víctor Rebolledo, Rancho Scarlett, el Red Cindy, ¿se puede cruzar con el Girolando? Claro que se puede. Pacho, unas girolandas se deben cruzar con animales puros como Gir o como Red Cindy. Se puede hacer, pero ahí es donde la raza sintética ya se pierde. Y ahí es donde todos se enredan y empiezan a tener crías que no cumplen el parámetro productivo que ya tenían en la generación anterior. Es decir, las hijas no salen mejor que sus madres. Y entonces dañamos un trabajo de décadas. Ya voy a ir desglosando esa información paso a paso. Me dice Nicky, la finalidad es conseguir rusticidad, adaptabilidad y productividad. Ahí lo dijo. Y además serían, Nicky, muy de acuerdo contigo, las ventajas principales de una raza sintética: adaptabilidad, rusticidad y mayor productividad. Sencillamente. La Girolando, tomando la palabra de los comentarios de ustedes, hoy por hoy es un ejemplo de ella, pero hay otras que las vamos a ir desglosando. Desventajas y desafíos de una raza sintética. Por favor, apóyenme con su like ahí a la pantalla, se lo agradezco de corazón, para que esto llegue a más productores. Mire, hermano, la primera desventaja que tiene una raza sintética está avalada además por la tercera ley de Mendel, que es la ley de segregación. Si usted no hace los cruces adecuados, hay una gran probabilidad de que genes recesivos se cuelen en la siguiente generación y empiecen a salir animales chiquitos o animales distintos o iguales a sus abuelos o tatarabuelos y no se adaptan al ambiente. Resulta que no son homocigotos dominantes, sino homocigotos recesivos. Salen fenotípicamente igual a sus abuelos y no se adaptan al ecosistema. Y entonces aquí viene todo un problema, porque aquí quiero hacer una comparativa. Cuando nosotros sacamos una raza sintética en porcinos, por ejemplo, tenemos una gran ventaja, que la cerda pare 10, 12, 14, 10 hasta 20 lechones. Y bueno, te salieron 4 malos, tú los desechas y bueno, y puedes cubrir los costos. Con la vaca no tenemos esa ventaja. La vaca te pare un becerro. Un becerro que salga con genes recesivos daña el trabajo de años. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener extremo cuidado. Esa es una de las principales desventajas. Esa ley de segregación se une a la otra, que están íntimamente ligados, que es dependencia de una presión de selección. Es decir, yo necesito tener un proveedor que me garantice que el siguiente cruce voy a tener progenitores puros o sintéticos que sean compatibles para yo poder mantener la pureza de esa raza sintética. Un poco contradictorio, porque una raza sintética no puede ser pura, pero hay algunas razas sintéticas que han logrado establecer un patrón racial y ya hoy se consideran razas puras. ¿Ok? Y otro de las limitantes, dependiendo de donde usted se ubique, es el mercado. Hay unas razas sintéticas que tienen una exigencia nutricional, unos costos de producción muy altos, y resulta que por lo menos aquí en Latinoamérica, en la región del trópico, el mercado
no te respalda económicamente para producir ese tipo de animales, aunque sean espectaculares. Bien, ojo, las razas sintéticas no son mejores que las razas puras en términos absolutos. Son la solución más eficiente en el trópico. Hoy por hoy, hay que admitirlo. Son más valiosas desde el punto de vista productivo, hay que decirlo, pero no desde el punto de vista genético. Se los he dicho en porcinos y se los mantengo en este caso. Una raza sintética es la solución más eficiente para la productividad y la eficiencia en el trópico, pero no es mejor que una raza pura. Eso que no se nos vaya a olvidar. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar de las principales razas sintéticas en ganadería. Y por favor no me pidan el Girolando porque es la que todo el mundo conoce, repito, es la que tiene más marketing, voy a hablar de ella, pero no me voy a enfocar ahí porque si no todos se vuelven locos. Y si cruzo con aquel y cómo lo obtengo, no, aquí vamos a tener una idea porque la fórmula es muy parecida. Cada asociación de criadores ha hecho sus respectivos cruces y al final la mayoría de los sintéticos se definen en el 5/8. Ya les voy a explicar eso, pero antes voy a leer algunos comentarios. Me está preguntando aquí Albeiro Álvarez, Jergus, Jersey con Gusolando. Hermano, eso es todo un reto, siempre y cuando la vaca sea gusera. Jersey con Gusolando, perdón, Jersey con gusera, siempre y cuando la vaca sea gusera y el macho sea Jersey. Imagínate tú que una vaquita Jersey que es tan pequeña, aunque es eficiente, altamente productivo, usted la cruce con un toro gusera, usted va a tener un parto distóxico, de eso no tenga la menor duda. Son unas vacas muy chiquitas para un toro tan grande, eso hay que evaluarlo siempre antes de hacer el cruce. ¿Qué otra pregunta tenemos aquí? Granja Agua Clara, si tenemos vacas que tengan GIR y en su sangre 50%, y se le mete un Girolando, ¿será favorable? Es claro que es favorable, pero ahora yo le pregunto, ¿ese Girolando del que me estás hablando es el Girolando convencional, el Girolando sintético o el Girolando Plus? 3 tipos de Girolando distintos y la gente cree que el Girolando es nada, crucé una GIR con un Holstein y listo. Y dije que no iba a hablar del Girolando y ya me pusieron a hablar de eso. Vamos a bajar. Marco Aurelio, saludos amigos. Cuento con los recursos para criar ganado, pero no tengo experiencia en el área. Bueno, Marco Aurelio, en primer lugar, te felicito por tus ganas de aprender. Modestia aparte, llegaste a uno de los lugares indicados porque hay mucha gente preparada, así como hay mucho vende humo en las redes. Paradójicamente les digo, no crean todo lo que ven aquí. Hay mucha gente, muchas agropecuarias que están brindando información de calidad que te va a servir para tomar decisiones informadas. Una sugerencia. No es para que la haga conmigo, la puedes hacer con quien mejor te sientas. Una asesoría en cuanto a nutrición, manejo, genética y sanidad. Es necesario. Y luego de ahí evaluar el retorno de la inversión, cuál es el costo de producción, cuánto vale una vaquita en cierto lugar y de cierto peso y de cierta genética. Todo eso hay que evaluarlo, Aurelio, me le pongo a la orden. Los que necesiten además asesoría, registros ganadero inteligente, programaciones de granja y planificación de fincas ganaderas, contáctenme al privado, con gusto les atiendo. Continuamos. ¿Qué raza es buena para trabajar en las montañas? Dependiendo de esas montañas. Montañas calurosas, otras que generalmente hay mucha humedad. Vamos a ver, me dice Hugo Lamas, le responde a Pacho, pierde la raza sintética porque aumenta el pool de genes puros. Ya vamos a hablar de Red Bull también. ¿Por qué la segregación? Es que hablo de usar animales puros para el cruce. Bueno, vamos a entrar entonces a la raza sintética. Vamos a hablar primero la que salga aquí. Les voy a compartir una imagen para hacer esto un poco más dinámico. ¿Dónde estoy? Ok. Vamos con la primera de estas imágenes. Si no estoy mal, creo que es el... Ajá, aquí lo tenemos. Primera raza sintética. Véanla aquí. Conocida como el Brangus. Muy famosa también. Señores, el Brangus no es el primer cruce. No es que yo crucé el toro Angus con una vaca Brahman y enseguida ya tengo un Brangus. No, si el toro es 100% puro y esa vaca Brahman
también es 100% puro. Puede ser a la inversa también. Puede ser el toro Brahman y la vaca Angus. Ese primer ejemplar es el primer paso. Ese primer ejemplar se llama F1. No lo llamo el Brangus. El Brangus tiene esta composición genética que usted ve aquí. 5 octavos de Angus y un 3 octavos de Brahman. Muchos se me pierden aquí. Lastimosamente no tengo la pizarra, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para hacerme entender cómo llegar a ese porcentaje de composición genética. Antes queremos hablar de las ventajas de este bonito ejemplar. Marmoleo en la carne. Calidad. Ya les dije que el Angus, cuidado, y no es la carne de mejor calidad en Europa. Al cruzarlo con el Brahman, después de sucesivos cruces, valga la redundancia, el Brahman le va a aportar ese 3 octavos de Brahman, le aporta resistencia, adaptabilidad al calor, sobre todo. Como les decía al principio, un Angus por sí solo en condiciones del trópico moriría, no sería eficiente. Desventajas de este cruce cuando obtenemos un 5 octavo Angus y un 3 octavo Brahman, que es la raza sintética Brangus. Si no hay buen manejo, vamos a tener problemas de nerviosismo. Es decir, este animal se puede tornar un poco hostil si no lo sabemos manejar con especial cuidado. ¿Dónde se adapta el Brangus? En climas subtropicales y templados. Sobre todo esas zonas más frescas, ahí se va a adaptar mejor. ¿Ok? Aunque valga resaltar que él puede resistir veranos calurosos. ¿Cuándo debo usar? Porque fíjense, antes de yo adquirir una raza sintética, yo tengo que saber esto. ¿Cuál es la composición genética, la ventaja, la desventaja? ¿Dónde se adapta y por qué lo voy a usar? ¿Cuándo debo yo usar el Brangus? Bueno, cuando se busca carne premium, carne de primera calidad y el mercado paga por ello. Aquí en Venezuela nosotros, lastimosamente, debo decirlo, hemos perdido el control de calidad, no así países vecinos. Entonces, de repente en países vecinos este cruce resulta ser maravilloso. Antes de pasar a la siguiente raza sintética, quiero explicarles algo aquí sobre cómo se llegó a ese 5 octavos. Aunque antes de quitar esto, más bien déjenme minimizar un poco acá. Bien. Lo voy a poner por aquí, no lo voy a quitar. Fíjense algo. Véanlo de esta manera. ¿Cómo llegamos al 5 octavos de Angus? Primer cruce, Angus 100% puro, Brahman 100% puro. Ya les he explicado en múltiples ocasiones, tanto en porcinos como acá, hablando de bovinos, que el cruce inmediato de dos razas 100% puras se denomina generación filial 1, F1, sencillito. A este señorito, a ese F1, a esa mejor novilla de esas F1, yo la voy a cruzar ahora con un Angus que sea 100% puro y que no tenga consanguinidad con ella. Ahí vamos a obtener, muchos lo conocen como un F2, mal llamado F2. Luego caemos en ese tema de nomenclatura. ¿Cuál va a ser el resultado de ese cruce? Va a ser un 75% Angus y un 25% Brahman. Es decir, vamos a tener un 3/4 Angus y un 1/4 Brahman. El siguiente cruce lo vamos a hacer con Brahman. Un Brahman 100% puro que no tenga absolutamente nada que ver con que no tenga relación filial con los antiguos cruces. El resultado de ese cruce, esa novillita que viene siendo 75%. Everson, hermano, abrazo, gracias. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo, mi cariño y mi respeto. Retomo. Ese F2
llamémoslo así para que sigamos una línea, todos me entiendan, que viene siendo 3/4 de Angus, lo voy a cruzar ahora con un Brahman 100% puro. Como cada padre le aporta el 50% de su genética a sus hijos, ahora la generación 3, la fase 3, va a tener un 50% de Brahman más un 12.5% que le aporta la generación 2. ¿Se acuerdan que tenía 25% de Brahman? Si ella le aporta el 50% de su genética, entonces, ¿cuál es el 50% de 25? 12.5. Más el 50% de aquel puro, entonces ahí vamos a tener un Brahman que va a ser 62.5% Brahman y nos va a quedar 37.5 Angus. La siguiente generación vamos a volver a repetir el cruce con un toro Angus que no tenga absolutamente nada que ver desde el punto de vista filial, que no sea familia de los antiguos cruces. Y ahí es donde nosotros vamos a obtener una raza sintética del Brangus. Puede hacerse a la inversa. Se puede recortar incluso, porque cuando tenemos entonces un 3/4 de Angus, yo puedo usar un media sangre de Angus, de Brahman, para obtener luego el 5/8. No es sencillo de entender. Yo sé que a la primera no lo van a ver, pero esto te hace una muestra o te deja ver que la importancia que hay en conocer los cruces sucesivos antes de yo adquirir un toro, un ejemplar. Ya antes he hablado de la importancia de escoger un toro mejorador para poder crear hijas mejores que sus madres. Eso ya es tema. Esto influye que la genética, la composición genética de mi ejemplar sea la indicada para ese cruce. ¿Ok? Ok, bueno, aquí Hugo nos dice, eso es lo que te iba a decir, del 3/4 lo cruzas con un F1 y saltas al 5/8. Gracias, Hugo. Lo que nos dice Hugo también es, eso acorta una generación, valga decirlo. ¿Cuál es lo que hay que tener ahí? Ojo de garza, pendiente, de que ese media sangre, Hugo, de que ese F1 de Angus con Brahman sea un legítimo F1, que no haya mestizaje, porque el problema con los F1 de hoy es que a lo mejor vienen de alguno de sus padres, fue cruzado con otra raza, o sus ancestros, no sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, fueron cruzados en alguna parte del árbol genealógico con otra raza, y entonces es donde vienen los genes recesivos y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Ahí toman fuerza las pruebas genómicas. Por eso es que las asociaciones de criadores, los científicos, los veterinarios específicos, los genetistas tienen un papel fundamental para garantizar el éxito en este tipo de cruces. Les decía, invertir en los profesionales como lo son los veterinarios, los genetistas, eso no es un gasto, compadre, eso es una inversión. Bajo los comentarios por aquí, el F1 es un bisnieto que no está estabilizado. Ok. Un bimestizo. Disculpe, estamos aquí ya, estamos ciegos. Un bimestizo que no está estabilizado. Bueno, ¿qué otro comentario tenemos aquí? Vamos a pasar ahora a la siguiente raza, que también es muy conocida. ¿Ok? Aquí la tienen. A ver cuál es esta. Vamos a ver si saben cómo se llama esta. Por ahí tengo una bastante interesante que no es entre dos razas, sino entre tres, no se vayan. Hereford con Brahman. Y tenemos que hacer cruces sucesivos hasta obtener la sintética. ¿Cuál es la sintética? 5/8 de Hereford con el 3/8 de Brahman. Esto es lo que se conoce como un Braford. Exacto. Correcto, Luis. Este es el Braford. Composición genética del Braford sintético, 5/8 de Hereford, 3/8 de Brahman, exactamente igual que el Brangus, solo que en lugar de usar Angus, utilizamos
el Hereford. Ventajas de este señorito que está aquí. Compadre, de todas las razas sintéticas, amén de la Girolando, de todas las razas sintéticas de carne, porque hasta ahora estas son de carne, ¿ok? Arthur me dice, aquí son las 3:20 de la madrugada. Oye, Arthur, gracias por estarme viendo a esta alta hora de la madrugada allá en tu país. Retomo. De todas las razas sintéticas en ganadería, Kennedy, disculpa que no leí tu pregunta. Si la vuelvo a leer, con gusto te la voy a responder. De todas las razas sintéticas de carne, esta que tenemos aquí es, para mí, y los parámetros lo avalan, la mejor, la que tiene mejor habilidad materna. Esa es una de sus ventajas. Es dócil, a pesar de su gran corpulencia y de que es un animal bastante imponente, es un animal dócil, excelente habilidad materna. Entiéndase habilidad materna, la capacidad de la vaca de amamantar y destetar un becerro sano en el menor tiempo posible. A eso me refiero. ¿Ok? El Hereford es precoz y lo hereda al Braford. Le da esa precocidad, por lo tanto podemos tener novillas que van a tener un ciclo productivo, un intervalo entre parto y parto más corto. Y a su vez va a tener no solamente esa precocidad del Braford, sino del Hereford, sino la rusticidad y la adaptabilidad del Brahman. Otra de las bondades de esta raza sintética es que aprovecha mucho los nutrientes. Esta vaca difícilmente tiene que tener muy mal manejo para verlo en el hueso. Quiere decir que ella conserva muy bien la condición corporal. Les decía yo, la reproducción no es una actividad vital para la vaca. Cuando la vaca está flaca no queda preñada. Ella se concentra en mantenerse a sí misma, en su mantenimiento mínimo para estar vital. Y se olvida de la reproducción, por lo tanto no ovula. Y tenemos vacas en anestro por problemas nutricionales o por estrés calórico o lo que sea. Con el Braford tenemos la gran ventaja de que las vacas pueden mantener una condición corporal que les permite ovular con normalidad. ¿Qué les quiero decir? Que esta raza sintética mantiene estable el intervalo entre parto y parto, aún en condiciones adversas donde hay forrajes de baja calidad. ¿Cuáles son las desventajas? Vean la cara de este animalito. Y aquí sí quiero que lo vean. Miren esta desventaja. Es un animal precioso, ¿verdad? Pero ellos tienen la cara blanca. Esa es su característica fenotípica. Y por lo general, sus mucosas, las mucosas oculares, ¿ok?, tienden a ser como lampiñas. No quiero decir que sean albinos ni nada de eso, no. Tienden a ser como, no tienen capas oscuras y por lo tanto son sensibles a los rayos del sol, a los insectos, y ellas sufren de algo que se llama queratitis. Entonces, muchas veces tenemos problemas, sobre todo en esas zonas donde hay mucho insecto y parásito, problemas con queratitis en este tipo de anime. Excelente, doctor Ernesto, siempre atento a los likes. Gracias por estar aquí, hermano. Tienen despigmentación ocular y hace que ellos sufran de esa queratitis. Esa sería una de las desventajas hasta ahora. Puede tener otras, pero a mí me encanta esta raza, la verdad. De los pocos ejemplares que he visto de ellos me han dejado impactado. ¿Dónde se adapta el Braford, señores? ¿Dónde se nos adapta el Braford? En zonas donde, en cualquier clima, climas tropicales, climas variables, él se adapta muy bien. La rusticidad del Brahman lo ha dotado, excelente. Pero los pastos tienen que ser de mediana calidad. No necesita, no es tan exigente, pero en donde haya forrajes de mediana calidad y pues excelente, Ernesto. Bueno, el doctor Ernesto Pacheco, gran amigo, un profesional con una ética intachable,
por favor los invito a que lo sigan. Él es especialista en reproducción bovina y ya ha estado conmigo en los lives. Pronto vamos a estar en otro capítulo. Gracias, hermano. Se llama queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Mejor no pudo haber dicho. Gracias por el apoyo de un veterinario y un profesional como era aquí. Bien. ¿Cuándo debo yo usar el Braford? Bueno, cuando yo tengo crías extensivas. Óigase, cuando tú tienes una cría en ganadería extensiva, tienes pastos de mediana calidad, no cuentas con suficientes divisiones de potreros y necesitas aumentar la eficiencia reproductiva. Sencillo, tú quieres tener mayor eficiencia reproductiva en ganadería extensiva, el Braford es idental. Ojo de garza, no es buen productor de leche. Ese detallazo es bueno que lo tengan ahí. El Joker ya sigue al doctor Ernesto, qué bueno, y a todos los que estén aquí los invito a que lo sigan. Vamos a pasar a la siguiente raza. Esta raza que viene, primero, antes de colocarles esta raza, les voy a decir de cuál les voy a hablar. Vamos a hablar de una raza que se llama, una raza sintética, que es muy conocida como el Santa Gertrudis. Santa Gertrudis. Las dos razas que les voy a compartir ahora son bastante... La Santa Gertrudis. ¿Quién me puede decir cuál es la composición genética de un Santa Gertrudis? Hagamos esto un poquito más dinámico. Por favor, díganme cuál sería la composición genética del Santa Gertrudis. No, el romosinuano sí. El Santa Gertrudis no. Agrocentros Rivera. Por cierto que del romosinuano no estoy hablando, no voy a hablar hoy. Buena esa raza para hablarla próximamente. Santa Gertrudis. Me dice por aquí, Brahman con Cenepol, no señor. Brahman, tiene Brahman Joker, sí, pero no es Cenepol. Mira, Gerard y el amigo Felipe, los felicito, excelente. Muy bien, Amin también. Vamos a pasar entonces, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver si lo consigo, yo creo que sí lo traje por aquí, creo que es este que está aquí. Santa Gertrudis, aquí está. Sí, señor, aquí lo tienen, señor. Vuelvo, vean cómo, qué curioso, vean la versatilidad del Brahman, señores, porque aquí hablamos de las razas sintéticas. El Brahman en alguna ocasión también fue una raza sintética hasta que en Estados Unidos se estabilizó. Y hoy por hoy es una raza estadounidense, a pesar de que es el Bos indicus, descendiente del Nelore y otras razas de la India. Pero miren, para mí el Brahman es una cosa magnífica. Tú lo cruzas con cualquier raza europea de carne y obtienes un titán, obtienes un superdotado que se adapta a distintos tipos. O sea, tú puedes tener un toro Brahman puro y tú con él puedes fabricar un tractor que se adapte a tu finca. Yo creo que con eso digo mucho. Un Brahman puro o el semen de un Brahman puro y puedes obtener un superdotado que se adapta a la unidad productiva que tú estás desarrollando. El doctor Ernesto, el Brahman se cruza hasta sin dirección y seguro algo bueno sale. Qué buen aporte, es verdad, es así, es una cosa maravillosa. A mí me encanta. Vean la composición similar a las dos anteriores, ¿ok? Brangus, Braford, ahora el Santa Gertrudis, pero en este caso tenemos un 5/8 del Shorton con un 3/8 del Brahman. El Brahman, ¿qué le aporta? Esa rusticidad. Ventajas del Santa Gertrudis. Hermano, tiene una resistencia a enfermedades y parásitos implacable. Y tiene una ganancia de peso
en condiciones difíciles. De las razas sintéticas de carne que acá les estoy diciendo, si el Brangus tiene la mejor calidad, quien gana más peso en condiciones adversas es este señor. Y el anterior, el Braford, quien cuida mejor a su ternero, quien desteta mejor, quien cuida más su condición corporal. No estoy hablando de ganancia de peso, estoy hablando de esa capacidad, esa fertilidad, esa capacidad reproductiva, el Braford. Bueno, este señor es ganancia de peso en condiciones adversas. Es una máquina. Vean cómo cada una va teniendo un factor, una función específica. Brangus, calidad de la carne en el trópico. La carne europea en el trópico. Braford, habilidad reproductiva, condición corporal de la hembra, buena ovulación, buen destete, de buen peso esos animales en condiciones adversas. Santa Gertrudis, mayor ganancia de peso en condiciones adversas. Cada uno cumple una función específica. Saludos, Alimentos Doña Rosa, gracias por estar aquí. Igual que a Niki. Desventaja de este señor, porque nada es perfecto. Señores, el Shorton es corto en el tema reproductivo. Él tiene una madurez sexual muy tardía y lastimosamente se la hereda a sus hijas. Quiere decir que mientras cualquiera de las otras ya entra en la pubertad a los 16 meses, digámoslo así, aquí vas a esperar a los 14, 16 meses. Aquí para poder preñar una vaquita de esta raza tienes que montarla en 20, 24 meses. Una novillita. Sencillo. ¿Ok? Agrosavia nos dice que en un estudio salió muy mal parado el Santa Gertrudis en el trópico húmedo. El manejo influye mucho. No quiero juzgar los resultados de otras personas, pero recuerden que cada uno tiene una función específica. De repente a él lo colocaron en una unidad productiva o bajo unas condiciones que no eran las adecuadas. Además, estoy seguro de que fue así. ¿Dónde se adapta? Por eso me hace ruido lo que acabo de leer, porque él se adapta muy bien a climas húmedos y húmedos tropicales, esta raza. ¿Cuándo tengo que usar yo este animalito? Bueno, cuando el ambiente es hostil, cuando la calidad del forraje no es muy bueno y en sitios donde hay muchos insectos o parásitos, él es bastante resistente. Siguiente raza sintética. Antes, vamos a leer algunos comentarios. Santa Gertrudis, me dice el doctor Ernesto, pendiente de los aplomos y precocidad, pero con las líneas correctas son una máquina. Ok, le agrego esa desventaja entonces, que el doctor Ernesto, estoy seguro que con conocimiento de causa lo dice, el tema de los aplomos. Y posiblemente porque es un animal muy corpulento. Ajá, cruce de Brahman con Senepol. Yo pregunto, ¿el Senepol es una raza pura o sintética? Oje Garza, ya voy para allá. Felipe, claro, yo no estoy en contra de lo que dice. Felipe me dice, te invito a que veas el estudio, no lo estoy inventando. No digo que sea un invento y no estoy en contra de lo que estás comentando, más bien agradezco tu aporte. Lo que quiero decir es que el manejo influye mucho. A veces pasa y le pasa hasta el más pintado, ni siquiera sé quién hizo el estudio, porque por eso te digo, no es una crítica dirigida a alguien específico. Sencillamente, a veces ponemos en práctica algo en el lugar que no es el indicado. Y bueno, el estudio arrojó el resultado que tenía que arrojar, porque seguramente algo falló. Recuerden que para que haya eficiencia en la productividad dentro de la ganadería, no es solamente la alimentación, es también el manejo, el entorno. Lo decía el doctor Ernesto en uno de sus videos, el entorno es modulador de la genética. Yo puedo tener una genética maravillosa si sea una raza sintética, pero si no le doy las condiciones mínimas, o si me equivoco, porque puedo dar las óptimas condiciones, pero para otra raza, no para esta, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, eso es lo que quiero decir, ojo,
Yo valoro mucho el aporte de todos mis oyentes y de lo que, incluso los que piensan distinto a mí, los abrazo, los respeto y me gusta porque de eso se trata, de que nos nutramos, de que haya retroalimentación. Vamos a ver qué otro. Simbrangus. Saludos. Bueno, aquí tenemos un invitado de lujo. Trabaja con Simbra. Ok. El Cenepol es un taurino adaptado. Muy bien, Felipe. Disculpa, estudiaste agropecuaria especializada en ganadería, me dice User. Mis maestras han sido las vaquitas de mis abuelos y de mi papá. Esas han sido mis maestras. El lápiz fue una peinilla. El borrador fue una soga. El autobús para ir a la universidad era un burrito que se llamaba El Canelo. Pero sí estudié. Me capacité en temas de reproducción bovina. Estudié agrotécnica con el profesor Francisco Cío Sala en la escuela Francisco Cío Sala en el estado Carabobo por 2 años. Hice prácticas. He visitado muchas fincas, sobre todo con el tema de inseminaciones, no solamente como observador, sino también participando, capacitándome y capacitando, además, pero sí quiero que tengan claro que mis conocimientos derivan de un corral, ¿ok? Eso sí quiero que lo tengan claro. Bajo, cada raza tiene un bioma donde es fuerte y donde es débil. Eso es correcto, Felipe. A eso me refiero. Entonces me entendiste lo que quise decir, hermano. Gracias por tu aporte. Me dice aquí, me quito el sombrero ante este señor. Gracias, doctor Ernesto. Si acaso mi opinión vale y yo soy médico veterinario. Excelente, amigo mío. Raza Carora, ¿qué sabe de la raza? Mira, te puedo decir de la raza Carora lo que tú quieras. Esa es mi raza de mi corazón, de mi adoración. No solamente por ser patrimonio genético, sino que trabajo con ella y las personas que me enseñaron a trabajar a mí tienen esta raza. Pero hoy les hablo de hablar un poquito. No me quiero meter con el Carora y con el Girolando porque terminamos a las 3 de la mañana y se me va la gente. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente raza. Y aquí viene candela pura. Esta raza me llama mucho la atención porque tiene unas variantes. Mamita querida. Vamos con la raza Beefmaster. Por favor, díganme, ¿quiénes de los que están aquí conocen la raza Beefmaster? Yo voy a ser muy sincero porque así como hablo de lo que sé, no hablo de lo que no sé. De la siguiente raza que les voy a comentar, yo debo reconocerlo, yo no he estado frente a un Beefmaster. Nunca lo he manejado, nunca lo he maniado, nunca lo he tenido en un corral. No he tenido ese privilegio. Y a las ferias donde he asistido, al menos yo no lo he visto. Me encantaría. Eso en primer lugar. Quiere decir que de la raza que les voy a hablar a continuación, lo que sé es la teoría que me han enseñado y mis estudios en mejoramiento genético. Hay una gata haciendo desastre por ahí. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, por favor, ¿cuál es la composición genética del Beefmaster para aquellos que sepan? ¿Ok? ¿Qué raza para la producción de leche me recomienda? Yo les recomiendo, si estás aquí en Venezuela, el Carora y el Girolando, por supuesto, bajo ciertas condiciones. Ok, yo no conozco ninguna, me crié en el mar y quiero aprender en el campo. Te felicito, Arthur. Así es. Saludos, hermano. El Carora es muy bueno, sí, señor. Así mismo es. Por favor, ¿quiénes saben aquí de la composición genética del Beefmaster? Otro animal espectacular. ¿Ok? Ok, me está diciendo por aquí Manuel. Amigo, yo tengo una raza creada por yo mismo. Hoste con Gir y son buenas. Excelente, sacaste Girolando. Bien, bien. Te felicito, Manuel. Bueno, sin más preámbulo, vayamos al Beefmaster. ¿Dónde lo dejé? No me digas que no la hice. No, claro que sí. Aquí está. Aquí la tienes. Esto es un Beefmaster. Vean la composición genética del Beefmaster. Vean esta composición genética. Recuerden que les expliqué hace rato de que cuando tenemos una raza pura,
y la cruzamos con otra raza pura, creamos un legítimo F1. Cada progenitor le aporta el 50% de su genética a su cría. En el caso del Beefmaster, primero hay que hacer una... Jason, bienvenido, hermano. Media sangre de Brahman, un cuarto de Hereford, un cuarto de Shorton. Oye, Jason, excelente. Gracias, papá. Gracias por estar aquí, por tu apoyo. Cliente y fiel seguidor. Gracias, hermano. El primer cruce es entre el Shorton y el Hereford. Aquí puse la vaca Hereford, pero es independiente. O sea, no importa si el toro era Hereford y la vaca era Shorton o al revés. Lo cierto es que ambos tienen que ser puros para sacar una novilla excelente, una reproductora maravillosa que tenga el mayor vigor híbrido entre Hereford y Shorton, es decir, 50%, 50%. A esa mejor novilla, a ese espectáculo de novilla, nosotros lo vamos a cruzar con un Brahman puro, preferiblemente rojo, aunque no es determinante tampoco, preferiblemente rojo, araguato. Ese torito Brahman 100% puro con esa vaca F1 de Hereford, perdón, de Shorton con Hereford, efectivamente, nos va a dar en su tercera generación un ejemplar 50% Brahman, es decir, un media sangre de Brahman, 25% Shorton, un cuarto de Shorton, y 25% Hereford, un cuarto de Hereford. ¿Cuáles son las ventajas de esta maravillosa raza sintética? El señor que la conformó hace ya casi 6 décadas, si no estoy mal, y olvidé el nombre, qué lástima, qué pena con ustedes, olvidé el nombre del creador de la raza, del Beefmaster. Lo que no se me olvida es que él dijo esta palabra: el Beefmaster tiene la selección de las 6 esenciales. ¿Cuáles son las 6 esenciales en un animal doble propósito como este? Tom Laster, gracias, hermano. Tom Laster, gracias, de verdad gracias, y les pido disculpas por no acordarme del nombre. Gracias a todos mis oyentes, de verdad que somos un complemento. Hay retroalimentación, qué bueno. Bueno, el señor Tom Lasseter dijo: amigo, este ejemplar tiene las 6 esenciales en ganadería: peso, conformación, buena osamenta, buena relación carne-hueso, rusticidad, brinda adaptabilidad, fertilidad, un animal muy fértil, tiene un muy bonito intervalo entre partos, mansedumbre, son vacas dóciles, a pesar de tener una sangre fuerte como la del Brahman, como la del Shorton, son animales muy dóciles. ¿Ok? Y la sexta, producción de leche. Este animal, Beefmaster, es un máster, digámoslo así. Bien, ¿cuáles son las desventajas? Yo les dije al principio, yo nunca he manejado un Beefmaster. Dios quiera pronto, así sea. Pero ¿cuál es una de las desventajas? Que él no tiene un color específico. Yo lo puse aquí así, ¿ok? Como un clásico. Fíjense ese toro Beefmaster con un pelaje rojizo y tiene un moteado blanco, hermoso, precioso, imponente. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes de repente cruzarlo con un Brahman gris y va a salir distinto, ¿ok? O de pronto la vaca Hereford sí tiene un fenotipo muy distintivo de ella, pero el Shorton a veces no es así chispeado como lo vemos ahí. ¿Ok? A veces un color más sólido y sigue siendo Shorton puro. Entonces, ¿qué pasa? El pelaje del Beefmaster varía. Este señor, Tom Lasseter, decía: no me interesa el pelaje, me interesa la gran productividad de este ejemplar, todo lo que ofrece. Y efectivamente así es. ¿Dónde se adapta este animalito, esta noble? Se adapta en cualquier sitio. Es un animal que en lo árido o en climas semiáridos te va a generar un gran rendimiento. ¿Y cuándo se tiene que usar un Beefmaster? Bueno, cuando la prioridad sea
maximizar la supervivencia del ternero porque tienen un destete maravilloso, ¿ok? Y querramos una vaca longeva, querramos unas vacas a las cuales le podemos sacar muchos partos y ella me pueda dar becerros sanos y fuertes. Ahí es cuando nosotros tenemos que utilizar el Beef Master. Este es un animal que valdría la pena ponerlo en práctica aquí en Venezuela. Y bueno, quien lo esté manejando, mis felicitaciones y le agradecería toda la información que me pueda dar al respecto de él. Voy a leer algunos comentarios al respecto si tienen dudas sobre esto, la composición genética, ya lo saben, es un media sangre de Brahman, pero tiene un cuarto de Shorton y un cuarto de Hereford. Las crías son pequeñas, pero tienen un gran desarrollo, precisamente porque ellas tienen una capacidad de supervivencia. La ternera, me refiero, con la mamá le brinda una gran asistencia, tiene una muy buena habilidad materna, la madre. Esa raza yo la quiero, Arthur. Amén, que así sea, hermano. ¿Qué otro comentario tenemos por aquí? Felipe, no dejemos morir nuestras razas criollas. Tienen el gen Slick, tal vez el gen más estudiado. Amigo, un cruce Carora y Brahman, bueno para doble propósito. Tengo un Hereford y quiero cruzar con Brahman rojo. ¿Qué me recomienda? Bueno, si tienes un Hereford y lo cruzas con un Brahman, vas a tener un Braford. Ya hablamos del Braford hace ratico. Ok, saludos de Nicaragua. Ricky, saludos, hermano. Gracias por estar aquí pendiente. Pasemos a la siguiente raza sintética. ¿Qué le parece? Dentro de las razas sintéticas, vamos a ver cuál otra tengo yo aquí. Me dice el doctor Ernesto, por cierto, en el Brangus hay algo muy destacable. Las crías tienen una vivacidad superior al resto. Excelente, doctor. Gracias, amigos. Saludos de Ecuador. Saludos a David Castillo. Tenía un alumno que se llamaba así. Astrid, me quiero especializar en reproducción. Voy por 5º semestre de zootecnia. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo que sigas estudiando arduamente y que te rodees de personas especializadas en el ramo. Aquí tenemos a 2 especialistas. Tenemos al doctor Ernesto Pacheco, a quien te invito a que lo sigas, es excelente. Y la doctora Chavi Pacheco, que no sé si está aquí. Tenía un live con ella este fin de semana, pero ella por asuntos personales, asuntos profesionales y personales no pudo, pero estoy seguro que la próxima semana la tendremos aquí. También es un taco. Aquí en Venezuela tenemos mucho talento en reproducción bovina y sé que vamos a hacer un milagro de prosperidad próximamente. Espero, Astrid, que tú seas parte de eso y estar ahí para verte. ¿Ok? Me dice Carlos Luis, muy buenas noches, amigo, disculpa, una ayuda, una vitamina para lechones de destete que sea buena. Bueno, hoy estamos hablando de bovinos. La mejor vitamina para el lechón es que haya tenido una buena lactancia y le hayas dado preiniciado. Bien, luego del destete, lo que hay es que desparasitarlos. No utilices ivermectina, puedes utilizar el albendazol al 10%, esperas una semana. Yo no vitamino y desparasito el mismo día, convicción personal, respeto al que lo haga. Puedes utilizar aminovival o pentavival en ellos, y cuando esté más grandecito, modificador orgánico. Continuamos por aquí. El veterinario es la herramienta número 1, hermano. Invierta en eso, que estoy seguro que te va a dar una buena asesoría, un veterinario que sea bueno y responsable. Ok. Vamos entonces con la siguiente. No perdamos más tiempo porque la gente se me vaya a dormir. Hoy empecé demasiado tarde. Ya hablamos entonces del Santa Gertrudis, hablamos del Beefmaster. Ahora vamos a darle lugar a la que salga aquí, porque de verdad que ya no recuerdo. ¿Qué tenemos por aquí? Ya no recuerdo las razas que tenía por ahí preparadas. ¿Qué tenemos aquí? Para ver. ¡Ajá! ¿Cómo se llama esta raza sintética? Saludos a Angelito. A ver, ¿cómo se llama esta raza sintética, muchachos? 5 octavos de Simmental con 3 octavos de Brahman. Por favor, eso está demasiado fácil. Excelente, Yera. El Simbra. Vean la composición genética. Volvemos a caer en lo que les decía hace rato. Vean la versatilidad del Brahman. Dios de mi vida. ¿Cuántas razas sintéticas a partir del Brahman?
a pesar de que su participación es un 3/8 inferior a la de las razas europeas, es determinante para la adaptabilidad en el trópico. De eso que no quepa la menor duda. El Zimbra, composición genética 5/8 Simmental, 3/8 Brahman. Señores, vuelvo y repito lo del principio, lo del Brangus. Aunque tienen, fíjense que los cruces son iguales en cada una de las razas. Pero fíjense, no me ven la cara, pero bueno, no importa. Yo soy medio feo para que me estén viendo. Escúchenme. Fíjense. Si yo cruzo un Simmental 100% puro con un Brahman 100% puro, ojito que eso no es un Zimbra. Eso es un F1 de Brahman. En tal caso de que el macho sea el Brahman, entonces tenemos un F1 del Brahman. ¿Ok? Si el macho es el Simmental, tenemos un F1 del Simmental. Si me equivoco, me pueden corregir. ¿Cuándo obtengo yo un Zimbra? Cuando hago cruces sucesivos planificados para obtener un 5/8 de Simmental con un 3/8 de Brahman. Una manera de hacerlo es que a ese F1 de Simmental por Brahman, independientemente de quién sea papá y mamá, lo voy a cruzar con un Brahman puro. Bien, el resultado va a ser un 3/4 Brahman, un 1/4 Zimbra. Ahí puedo cruzarlo con otro F1 que sea 50 Zimbra, 50 Brahman y vamos a obtener el 5/8 de Simmental. Ya les dije que no es sencillo, pero cuando lo llevamos a la práctica y hacemos presión de selección, obtenemos resultados bastante llamativos. Ventajas del Zimbra. Este animalito, de todo lo que les acabo de nombrar, tiene una excelente velocidad de crecimiento y tiene tremenda musculatura. Fíjense que a diferencia del Braford, sí tiene en sus ojos, tiene una pigmentación oscura, lo cual no lo hace sufrir de la queratoconjuntivitis, como es el tema del Braford. Bien. Y tiene una gran producción de leche, señores. Este animalito produce leche y da un excelente destete. Desteta a los animalitos muy bonitos y de muy buen peso. ¿Cuáles son las desventajas del Zimbra? Bueno, señores, el Simmental por sí es un animal de altos requerimientos nutricionales. Eso es una genética noble. Por lo tanto, el Zimbra, al tener un 5/8 de Simmental, tiene un alto requerimiento nutricional. A diferencia del anterior, que es el Beefmaster, el Santa Gertrude que les estaba hablando, que aprovecha muy bien el forraje de baja calidad. Este animalito con forraje de baja calidad no va a ser igual de rendidor. Esa sería una desventaja que nos da él. ¿Dónde se adapta? En el trópico, pero donde haya más frío. Donde el clima sea más fresco y donde tenga menos estrés. Sencillito, hablando criollo. ¿Ok? Y donde tenga una buena disposición de forraje. En síntesis, este animal, si usted lo tiene, produce leche y da excelentes animales para engorde. Es un buen animal de doble propósito. Tiene una tremenda velocidad de crecimiento y un buen rendimiento en canal. Muy bueno, de los mejores. Pero usted tiene que tener su finca tecnificada, tener buen forraje, división de potreros, agua de excelente calidad, alimentos suplementarios. Es un animal que así como exige te va a dar, pero en condiciones precarias sencillamente no va a ser rentable. Eso es bueno que lo tengan claro. A diferencia del Braford, que les decía, otra de las diferencias es que el Braford te da muy buen rendimiento en fincas que tengan forraje de baja calidad. Él no tiene esa ventaja. Ok, bajemos los comentarios, que son muchísimos. A ver, que no he leído por aquí. Eso es en Colombia. Me imagino que están preguntándose entre ustedes. Zimbra sintético. Muy bien, bueno. Sigamos entonces a la siguiente raza sintética. Hace rato les pregunté, el Senepol. Yo por muchos años asumí el Senepol como una raza pura.
una raza noble y pura. A ver. Yo les pregunto, ¿el Cenepol es una raza sintética o es una raza pura? Aquí en Venezuela tenemos a Zocenepol. Por eso les digo, yo he visto animales Cenepol extraordinarios, bellísimos, y siempre los asumí como raza pura. De hecho, hay un programa de mejoramiento genético que lleva a Zocenepol, donde ellos están sacando Cenepol puro por absorción. Imagínense ustedes. Entonces, una raza, hasta donde yo he sabido, para tú poder hacer pureza por absorción, yo tengo que hacerlo a partir de una raza que sea 100% pura. O sea, tengo un F1 de Brahman y hago un retrocruzamiento y a través del tiempo me puedo acercar a la pureza. No al 100% puro, pero sí a la pureza por absorción. ¿Cómo hacerlo de una raza que es sintética? Complicado, ¿no? El Cenepol agrocentro Iberaz es una raza de ganado vacuno, por supuesto. Buenas noches, Leida, bienvenida. Les pregunto, ¿es una raza pura o es una raza sintética? Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver si lo consigo. No. No. ¿Dónde estoy? Aquí está, muchachos. Véanlo ustedes. Se los comparto. Y lo dejé bueno, casi de los últimos porque les quería explicar algo. Ojito con el Cenepol. El Cenepol, a diferencia de lo que yo pensé por muchos años, no es una raza pura. Para los que sí lo supieron siempre, mi felicitación y mi respeto a él. No es una raza pura. Él es él está compuesto genéticamente por el Red Bull y por el Endama, que es una raza del Bos Tauro, pero africana, no europea. Entonces, el endama no siempre luce así como esta foto que puse, que hay un endama que no tiene cuernos tan pronunciados, pero este toro que ustedes ven aquí es un endama. Es un Bos Tauro africano. Bien, sí señor, Luis, es un híbrido. Pero ¿qué pasa con este Cenepol? Y aquí voy a hablar del Cenepol y lo voy a relacionar con otras razas sintéticas que han logrado ser hoy por hoy razas puras. Bien. Fíjense, las ventajas del Cenepol, que es una raza taurina adaptada, como bien lo decía Felipe, creo, hace unos minutos atrás, pero no tiene sangre, es cebuina, no tiene en su genética nada que ver con el Bos Indicus. Fíjense que todas las anteriores, el Brahman es base. Aquí no ocurrió eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto te permite tener una carne de altísima calidad con tolerancia al calor extremo, pero sin la influencia del Bos Indicus, sin la influencia del Brahman o del Nelore, del Bucerao, del que a usted le guste el Bos Indicus. Aquí estamos hablando de razas 100% taurinas. Pero ¿cuál es la desventaja? Que al ser un animal 100% Bos Taurus, él tiene menor resistencia a algunos parásitos para los cuales el Brahman sí es una raza muy resistente. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Nos dice el doctor, el Cenepol es el europeo que no le tiene miedo al sol. Así mismo es, doctor. Así mismo es. ¿Ok? Para los que lo sabían, que era un híbrido, bueno, mis felicitaciones. Para los que no, hoy se llevan este conocimiento de que el Cenepol es el producto de ese cruce entre el Endama y el Red Bull. El Red Bull, entonces, dado esto, se constituye como el ancestro más prominente del Cenepol. Y fíjense algo, fíjense que el Cenepol fenotípicamente tiende más hacia el Red Bull, pero en su genética está establecido la resistencia y la adaptabilidad del Endama. ¿Ok?
les hablo un poquito del origen del Cenepol, porque me apasiona este tema de la genética, del origen de las razas. Él nace en la isla de San Croix. Esa es una de las islas vírgenes a principios del siglo XX. Por ahí en 1912, por ahí. Él se crea a partir de estas dos razas. Ahora, ¿qué es el endama? Porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar del Red Bull, pero ¿quién es el endama? El endama es una raza africana. Bos taurus, pero africana, extremadamente resistente al calor y a los insectos, pero es pequeña y tiene poca grasa. El rendimiento del canal del endama no es bueno, pero el Red Bull lo mejoró en una barbaridad. El Red Bull, para los que no saben, es una raza, eso sí es una raza pura, es una raza británica. Y es doble propósito. Da mucha leche y es muy buena dando carne, lo que le da al Cenepol unas cualidades inigualables. Entonces queda establecido de que el Cenepol es un cruce 100% taurino entre el Bos taurus europeos y el Bos taurus africano. Eso es la principal diferencia que él tiene frente al Brangus y al Braford, por ejemplo. Entonces mucha gente cree que para que una vaca aguante calor obligatoriamente tiene que tener una jiba, una jiba distintiva. Aquí vemos un toro que sí tiene una prominencia, algo muy parecido a una jiba de un Brahman, algo así, pero las hembras no lo manifiestan, ¿ok? Y no es característica del Bos taurus. Entonces, eso de que tiene que tener jiba para aguantar el calor, eso es un mito. La realidad es que el Cenepol demuestra que puedes tener un animal sin una joroba prominente como la del Brahman, por ejemplo, con carne de calidad europea y que suda y aguanta el sol tanto o mejor que el Brahman. ¿Por qué se considera sintética entonces esta raza Cenepol? Bueno, ya les dije que al principio que la raza sintética se sostiene sobre dos pilares fundamentales, bien, que era el vigor híbrido y la complementariedad. Y aquí, en este caso, tenemos que hay muchos registros, aunque hay muchos registros que se le tratan como una raza pura al Cenepol, porque ya sus rasgos están fijados y sus hijos nacen y ya establecieron un patrón racial. Aquí se combinaron rasgos que fueron rusticidad y productividad, la rusticidad del endama y la productividad del Red Bull, y se estabilizó la raza. Se seleccionaron meticulosamente hasta que los hijos nacieron todos igualitos. Así se establece la raza. Entonces, fíjense, algo parecido a esto que ustedes ven aquí pasó con el Carora, nuestra raza nativa, nuestro patrimonio genético. La raza Carora pasó algo muy similar con la Cenepol. La raza Carora no es más que el producto del Bos taurus a través del pardo suizo, ¿ok? Y del Bos indicus, el criollo limonero. El criollo limonero lo cruzan con el pardo suizo y dan origen a lo que hoy se conoce. Más de 7 décadas, me estoy durmiendo ya, de mejoramiento genético en la raza Carora han hecho de que se hayan establecido al menos 16 caracteres que definen el patrón racial de la raza Carora, dándole así como el título de raza 100% pura. ¿Ok? Porque ya tiene su patrón racial bien definido. Hoy al Cenepol le pasa algo similar. No sé si tenga por aquí, vamos a ver alguna pregunta referente a esto. Si queda alguna duda de lo que he dicho, con todo gusto la aclaramos. Bien, por aquí, bueno, por ahora creo que todo queda claro. Bien, perfecto. Hace 7 décadas. El amigo es de Carora. Excelente, Manuel. 7 décadas. Estás en lo correcto. Bien.
A ver si hay alguna pregunta por aquí. El bos tauro africano es mejor conocido como sanga. Ok. Influencia endémica del tauro africano, la versión genética del tauro. Muy bien, amigo mío. Mi pregunta, ¿qué sale del normando con el GIR? Bueno, debería salirte un F1 de normando con GIR. Y ya después de cruce sucesivo, ¿qué vas a buscar? ¿Qué cualidades quieres resaltar? ¿Ok? Se puede montar un cerdo. Bueno, esto es porcino. Hoy, Team Luigi. Hoy no estamos hablando de porcino, hermano. Contáctenme en el privado y por ahí lo puedo ayudar. Otra de las razas sintéticas. Vamos a ver si me queda algo por aquí. Si no estoy mal, me está faltando esta, ¿no? Ajá. Vamos a ver cómo se llama esta raza, que de esta no hemos hablado hoy. Ya esta es creo que es la última ya. Bien. Fíjense. ¿Cómo se llama esta raza sintética? Que ven acá. Charolais por Brahman. Me dice Steven Arana, Charbray. José Rivera, Charbray. Excelente. Muy bien. Ese es el nombre de este cruce. Vuelve el Brahman a ser base de la composición genética de este maravilloso cruce. Composición genética, un 5/8 de Charolais, 3/8 de Brahman. ¿Cuáles son las ventajas de este animalito? Tiene un tremendo rendimiento en canal, una gran cantidad de carne magra, bien, y tiene un crecimiento explosivo este animal, siempre y cuando tengamos alimentación de primera calidad. Como desventajas, ¿qué desventajas tenemos aquí? De que este Charolais es un animal extremadamente grande, corpulento. Los hijos del Charolais son muy grandes al nacer, tienen un gran peso al nacer. Por favor, silencio. ¡Ey! Disculpen. Tienen un gran peso al nacer, lo cual si usted preña a la vaca, si estamos hablando de una novilla, y la preña es muy chiquitica, muy joven, o muy precoz, muy prematuramente, diríamoslo así, hay un gran riesgo de partos distóxicos. Es preferible en el primer cruce utilizar la vaca Charolais y el toro Brahman, y a partir de ahí escoger las mejores crías, las mejores hembras para hacer los subsiguientes cruces. Y si vas a utilizar la vaca Brahman, que también es una vaca muy bien conformada, una novilla que esté bien desarrollada, no la preñes como normalmente las preñamos, de 320, de 350 kilos, darle una buena conformación, un buen desarrollo para que ella aguante el tamaño de estos becerros al nacer. Uno de los parámetros que nosotros vemos en los tips, cuando escogemos toros mejoradores, es precisamente el peso al nacer. O sea, ¿cuánto pesan los hijos de ese toro al nacer en promedio? Entonces, dependiendo de los hijos que te dé ese toro, tú tienes que escoger la vaca. No puedes, lo que les decía al principio, alguien por ahí me preguntó, ajá, ¿y qué tal sería el Jersey con el Hereford? Yo le dije, es complicado preñar una vaquita Jersey con un toro Hereford, porque va a tener un parto difícil, puede tener un parto distóxico, un becerro muy grande. Si lo hacemos a la inversa, quizás, pero habría que ver cómo sale esa cría, ¿bien? Entonces aquí pasa algo similar. Bien, adaptación. ¿Dónde se adapta este ejemplar? ¿Dónde se adapta mejor? En las zonas cálidas se adapta muy bien este ejemplar. Y tiene que haber pasto de buena calidad, ¿ok? ¿Cómo saber si una vaca está preñada sin necesidad de palparla, Manuel? Bueno, sencillo. Se le puede hacer un ultrasonido, un eco, buscar un veterinario que te haga ese trabajo. El doctor Ernesto Pacheco, si aún está aquí, presta el servicio. O búsquese un veterinario responsable y que tenga ética y le haga el trabajo. A través de un eco creo que no hay duda. Y se puede hacer, según la charla que tuvimos aquí con la doctora
Xavi Pacheco hace unos días, ya a partir del día 30, después de la inseminación o de la monta, se puede determinar si la vaca está o no está preñada. Ok, yo las cargo de 500 kilos el peso y de 500 excelente. Asumo que ya son vacas adultas porque llevar novillas a 500 kilos te aumenta el costo de producción de la novilla de reemplazo. Por eso tenemos que medir. Son muchas cosas, muchachos, que tiene que haber equilibrio. Porque de repente, ok, yo quiero llevar mi novilla a 400 kilos, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Qué cantidad de alimentos va a consumir ella para yo saber si me es rentable llevarla a ese peso? Bien, entonces todo es un equilibrio, como bien les estaba diciendo. Seba me dice, ¿puedes hablar de confinamiento con ensilado de maíz? Bueno, aquí hablamos de una raza que es ideal para los feedlots, que fue la Zimbra. ¿Ok? ¿Qué sucede con el silaje de maíz? Que muchos productores creen que con el silaje de maíz pueden sustituir el alimento principal del rumiante, que es el forraje, es el pasto. Entonces, ¿qué pasa? Podemos caer, entre otras cosas, en una acidosis ruminal. Entonces, yo a usted le digo, excelente que tengas un silaje de maíz, perfecto, pero también tienes que tener pasto de corte, buena división de potrero y forrajes de excelente calidad, que no solamente te aporten proteína y energía, sino que también tengan una buena materia seca, una buena fibra digestible. Todo eso se va a convertir o se va a manifestar en mayor producción de leche o ganancia de peso diario. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bien. Un Doppler, buena Tier Industry. Un Doppler si tienes algo de experiencia y no son tan caros para detectar si la vaca está preñada. Muy bien, Seba. Por aquí tenemos, ¿qué otro comentario que no haya respondido? Disculpe al que no le respondí. Saludos, ¿sabes alguna universidad que dé medicina veterinaria, zootecnia o producción animal? Claro, la Ezequiel Zamora, la UCB, la Universidad Central de Venezuela, la Francisco de Miranda. Nómbrenme alguna, muchachos, que se me está olvidando, son varias. Creo que la Rómulo Gallegos también tiene alguna de las carreras del agro. No es barata, güey, pero sí. Claro que sí. Ajá. ¿A qué altitud se adaptan? Yo tengo una propiedad de 2.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Me estás hablando de cuál? ¿De qué raza específicamente, Miguel León? Me dice, perdón la pregunta, que tenga alguna modalidad virtual para empezar. Universidades con modalidad virtual. En esta carrera no creo que la haya. Esto es una carrera de la práctica, hermano. La carrera del veterinario, del zootecnista, del ingeniero agrónomo, está ahí en el campo. Está en el campo, muchachos. Está tocando la vaca. Está metiéndose en el barro, ensuciándose las botas de barro. Lastimosamente podemos leer 1000 libros, pero si no tenemos contacto directo con el animal, no vamos a aprender lo que nos enseñan. Me preguntaban hace unos minutos atrás en qué universidad había estudiado yo. Yo le dije, bueno, las profesoras mías fueron las vaquitas de mi abuelo y de mi papá, los cerdos que empecé a tener hace 10 años atrás, las gallinas de mi abuela, un gallo que me regaló mi tío. O sea, y la educación que te da el animal, tocarlo, sentirlo, verlo crecer, alimentarlo, curarlo cuando se te enferma. El veterinario va y te visita y te dice, ¿por qué tú hiciste esto, loco? Esto es así, o sea, bueno, ya bien, ya aprendiste. Entonces, son cosas que te nutren, te van educando, que no se aprenden directamente en un libro, sino a través del animal. Entonces, esta carrera es 100% teórica y práctica. Es lo que les puedo decir al respecto. Bien. Bien, vamos entonces, no sé, muchachos, quería decirles algo antes de irme. Creo que me faltó otra raza. Yo creo que ya hablamos del Cenepol. Acá vamos a hablar del Charolais, Bien, sí, muchachos, estas han sido todas las razas. Y por último les dejé esta fotico hermosa que ven aquí
¿Qué animalito será este? A ver qué razas son estas. Porque hablamos de las razas sintéticas y no les hablé de esta, que es la que les encanta, que es la famosa, la del marketing, a la que a la gente le encanta. Y creen que es, bueno, ya hablamos del Beefmaster, hermano querido. Ya explicamos cuál es su composición genética, ventajas, desventajas, cuándo usarlo, cuándo no. Bien. ¿Qué raza será ese toro que están viendo ustedes ahí? Que es este mismo de aquí. A modo ya de cierre, porque ya falta poco, ¿verdad? Gracias por haberme acompañado hasta tan altas horas de la noche, de verdad. Les quería decir un Girolando 3 octavos, 5 octavos. Bien. Les quería decir, señores, ¿qué pasa cuando ya yo tengo, sea cual sea la raza sintética, ya la tengo en el corral? Tengo mis 5 octavos de la raza que usted quiera. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa a partir de ahí? Aquí es donde viene el problema. ¿Con qué la voy a cruzar? Para tú mantener la calidad genética, tienes que cruzarlos entre sí y así tener homogeneidad de tu rebaño y mantener la producción. El tema del Girolando, que no hable del Girolando. Y con esto creo que hacemos un buen cierre para evaluar ciertas cosas. Tengo una vaca Girolando que ya tiene que ser reemplazada, entonces voy y compro otra Girolando. Hay 3 tipos de Girolando. Tenemos el Girolando convencional, que fue ese Girolando que inició todo. Un toro Gir se pasó por un potrero allá en una de las fincas en Brasil. Se pasa por un potrero donde habían puras vacas Holstein puras y téngala, preñó a una de las vacas. Y lo que nació fue una vaca adaptable como el Gir, pero productora como la Holstein, brindando un altísimo rendimiento. A eso se le conoció como el Girolando o el F1 de Gir, porque fue un toro Gir que preñó a la vaca Holstein. Un F1 de Gir altamente productivo y adaptable. Ese es el Girolando convencional hoy en día. Luego, a través de mejoramientos genéticos, porque se dieron cuenta de que era muy productivo y que valía la pena seguir mejorándolo, pero se dieron cuenta de que aunque era muy productiva, podía dar más leche, siendo todavía resistente. Entonces ellos disminuyeron la carga del Gir, la carga genética. Lo llevaron a 3 octavos y le dejaron un 5 octavos de Holstein. A eso lo denominaron el Girolando sintético, que se puede obtener después de 4 o de 3 cruces, como ya les expliqué al principio. Pasa que hay mucha gente aquí que empezó a verme desde el principio, gracias, no los quiero marear repitiendo tanto lo mismo. Y llegaron a ese sintético. Entonces fíjense, ya tenemos el convencional y el sintético, que es de lo que hemos venido hablando durante todo el año. Y ya sabemos de dónde viene el convencional. Ahora, ¿cuál es el tercer Girolando? El Girolando Plus. ¿Por qué Girolando Plus? Porque tiene un plus. ¿Cuál es el plus? Bueno, ahora vamos a cruzar a un Gir con un Holstein, pero esta vez el macho va a ser Holstein y la vaca pura va a ser Gir. En Latinoamérica, en las asociaciones de criadores del cebú, certifican a la vaca pura, la vaca Gir, la vaca Brahman, la vaca Nelor, la vaca Gucerá y pare usted. Pero quienes certifican el Bos Tauro están en Europa, que te pueden dar certificado de origen, registro de pureza. Por lo tanto, si yo utilizo una vaca Gir pura, certificada con registro de pureza y la cruzo o la insemino con un toro Holstein, el resultado va a ser un Girolando Plus, porque al ser la vaca pura con registro, yo puedo certificar a esa F1 de Holstein como pura, no pura, como una legítima Girolanda de vaca pura. Ese es el plus, te dan un certificado. ¿Ok? Entonces esos serían los 3 tipos de Girolando. ¿Qué pasa?
cuando ya yo llegué al 5/8, ¿cómo hago para mantenerlo? Bueno, lo puedes cruzar con un toro Gir a esas vacas, o, que es lo ideal, porque entonces si la cruzas con un toro Holstein, pierde adaptabilidad. Ya no va a ser 3/8 Holstein, no, ahora va a ser 11-16 Holstein, 5-16 AO Gir. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora va a ser menos resistente a los parásitos y a la enfermedad. ¿Te va a producir más leche? Sí, pero va a ser menos resistente. Y si repites el proceso, vuelves a tener, vas a tener ahora más Gir. Entonces, ¿qué sucede, señores? Hay que mantener un equilibrio en esto, porque si no hacemos los cruces correctos, entonces las siguientes generaciones se van a degenerar, van a perder calidad productiva. Recuerden que una raza sintética no es mejor que una raza pura, pero sí es superior desde el punto de vista productivo. No es más valiosa que una raza pura, pero sí es más valiosa desde el punto de vista productivo, porque los hijos superan, a través del vigor híbrido, los hijos superan a sus padres, al promedio de sus padres, por lo menos en una característica. ¿Qué pasa si esa vaquita Holstein 5/8 yo voy y la cruzo con un toro Gir? Esa vaquita 5/8 de Holstein. Entonces ella ahora va a tener más Gir que Holstein. Y ahí vuelve la novela. La hija produce menos leche que la mamá, pero no, es más resistente, más adaptable. Entonces caemos en el dilema. Si el objetivo es que la hija sea igual o mejor que su madre desde el punto de vista productivo, para yo mantener la rentabilidad de mi ganadería en el tiempo, con un animal sintético, el riesgo de perder esa productividad, el riesgo de degenerar a la siguiente generación es alto. Por lo tanto, no se meta en camisa de 11 varas si usted no sabe manejar este tipo de ganado. Hay razas sintéticas como el Cenepa o razas sintéticas que hoy por hoy son 100% puras, como el Carora, en el caso de los que estamos en Venezuela, que no vas a tener este problema. Otra desventaja del Girolando: el macho no sirve para carne. Vamos a ser sinceros, compa, así como la vaca Girolando es la reina de la producción lechera, hoy por hoy en Latinoamérica, pana, el macho de Girolando, si no es para reproductor, eso es un pobre animal para el matadero. No te da rentabilidad. Tiene muy bajo rendimiento en canal. Tiene mucho hueso. Y eso para nadie es un secreto. Entonces, si el macho Girolando no es reproductor, no es bueno. Quiero comprar una Gir con registro para preñarla con Carora. Excelente. Vas a hacer el Caro Gir. Una máquina, una cosa hermosa. Ya estamos hablando más del trópico. Venezuela tiene una raza Bos Tauro, y es nuestra, que es la Carora. Utilizaríamos un Bos Índico, que es el Gir, y ahí está. Hacemos una raza sintética, uniendo dos líneas para mayor productividad. Pilares fundamentales de la raza sintética. ¿Cuáles son? Vigor híbrido y complementariedad. No tiene sentido cruzar a dos razas que pertenezcan a una misma línea. Hay que combinar lo mejor de cada línea. De eso se trata esto. Dicho esto, muchachos, si no tienen otra pregunta, espero que les haya gustado el live de hoy. Los espero el próximo fin de semana. Hablaremos el domingo de porcinos. El lunes vamos a estar conectados con bovinos, Dios mediante. Espero que la doctora Chavi me confirme. De no ser así, igual me van a tener aquí con ustedes. Gracias por su apoyo, por esos tac-tac, y por mantenerse conmigo en línea aquí hasta estas altas horas de la noche. Quiero cerrar con algo referente al manejo en tu unidad productiva. ¿Cuánto vale 1 kilo de materia seca en tu finca? ¿Cuál es la conversión alimenticia de tu ganado en este momento? Es decir,
¿Cuántos kilos de materia seca se come uno de tus toros para aumentar 1 kilo de peso vivo? Mediten al respecto sobre esa pregunta. Porque no llevamos una estructura de costo. ¿Cuánto te cuesta producir 1 kilo de carne en pie, de res? Porque en porcinos y en avicultura es sencillo calcularlo, porque el alimento es balanceado. Anoté, sumé, resté, multipliqué, dividí, listo. Pero ¿qué pasa? Que el que no siembra pasto y no sabe cuánto vale producir 1 hectárea de forraje, no puede conocer su costo de producción. No hay manera de saberlo. ¿Cuánto te cuesta a ti producir 1 hectárea de forraje verde? Ya luego que lo tengas anotado, necesitas conocer el aforo. ¿Cuántas toneladas de forraje verde produce esa hectárea? Bien. Y luego que tengas la cantidad de kilos que produce la hectárea y sabes cuánto te costó hacerla producir eso, entonces divide tantos dólares entre tantos toneladas. Eso es lo que vale 1 kilo de forraje de tu unidad productiva. Ahora tienes que saber qué tipo de forraje hay en esa finca. De repente tú tienes Mombasa, por poner un ejemplo, que tiene un 18% aproximado de materia seca. Entonces quiere decir que por cada tonelada de forraje verde tú tienes 180 kilos de materia seca. Entonces ahí tienes que decir, ok, entonces si 1000 kilos de forraje me salen en tanto, ¿en cuánto me salen 180 kilos de materia verde? De materia seca, perdón. Luego que tengamos el costo del kilo de materia seca, evalúas la conversión alimenticia de tus animales. Y dices, oye, ¿cuántos kilos de materia? Mira, se están comiendo 7 kilos de materia seca para poder producir 1 kilogramo de peso vivo. Entonces ahí tú vas a multiplicar lo que te sale 1 kilo de materia seca, producirlo en tu finca por la cantidad de kilos que se come ese animalito. Y a eso le vas a sumar luego depreciación de la infraestructura, mano de obra, vitaminas, desparasitantes, visitas del veterinario, combustible. Y luego que te dé todo ese monto, usted lo va a dividir entre la cantidad de kilogramos que produjo, o mejor dicho, bueno, sí, todo ese monto entre la cantidad de toneladas de carne que produjo tu unidad productiva. Porque tu finca produce toneladas de carne por hectárea. Y ahí vamos a saber nosotros cuánto nos sale producir 1 kilo de carne en pie. Cuando el venezolano, cuando el productor, el que me esté escuchando del país donde esté, lleva esa estructura de costo, asuma como hábito llevar registros detallados. Peso al nacer, peso al destete, peso a los 10 meses, a los 12 meses. Alimentos suplementarios si lo da, sales minerales, bloques nutricionales. Cuando aprendamos a hacer eso y haya cultura empresarial dentro de la ganadería, entonces habremos dado un tremendo paso. Ahí vamos a poder decir, yo no puedo vender carne a 2 kilos, a $2 el kilo, porque a mí me vale 2.2 fabricarla. Y vas a tener las pruebas en la mano. De lo contrario, nos van a seguir pagando lo que quieran. Entonces, la invitación es, vamos a llevar registro, vamos a prepararnos, vamos a sembrar forraje. Sembrar pasto no es regar semilla y que llueva a ver si nace. No, sembrar forraje es como sembrar o cualquier otro cultivo. Es como sembrar maíz, pimentón, tomate. Necesitamos arar la tierra, necesitamos fertilizar, necesitamos tener riegos, necesitamos tener periodos de descanso, periodos de ocupación. Necesitamos tener un sistema que haya un equilibrio. Entonces, dicho esto, muchachos, espero que les haya servido esta información que les he compartido. Agradezco que hayan estado acá. Nos vemos el próximo fin de semana. Los que deseen adquirir los registros ganaderos inteligentes para llevar todo esto que les acabo de nombrar, contacten y gustosamente les voy a dar los detalles. Los que quieran asesoría para tecnificar su finca, su granja, para hacer divisiones de potrero, para
hacer la planimetría de un corral o de una granja, programarla, contáctenme al privado y yo les voy a dar la información. Los que necesiten servicio de inseminación artificial, contáctenme al privado y ahí voy a estar con ustedes. Oje Garza, que mañana tengan un feliz y productivo martes y seguimos en línea. Los quiero mucho.